Hoy nos hemos reunido acá para celebrar la fiesta más grande de todos los tiempos. Sin resurrección de Cristo no hay cristianismo. Usted y yo no somos cristianos porque hemos aceptado una filosofía, una forma de pensar. Somos cristianos porque nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores está sentado a la diestra de Dios Padre y está esperando el momento para venirnos a traer a cada uno de nosotros y levantarnos de las nubes para estar juntamente con Él por toda la eternidad. ¿Qué es un pastel de zanahoria sin zanahoria? Es una masa sin sabor. El cristianismo sin resurrección no tiene razón de ser. Quisiera que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay una serie de palabras clave en el texto que acabamos de leer: sumo sacerdote, sangre, remisión, santuario, salvación. ¿Las notó? El escritor de Hebreos está describiendo lo que sucedió en la cruz del Calvario, pero lo que también pasó después de eso. Y usted y yo no comprendemos el significado cabal de esto de Hebreos si no les explico las dos fiestas judías que están involucradas en lo que el autor nos está hablando. La primera, la fiesta de Yom Kippur. Esta es la fiesta de la expiación. En Levítico 16 aparece el ritual de cómo el pueblo podía ser expiado de sus pecados. Ahora, el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. No podía entrar al santuario donde habitaba la presencia de Dios todo el año. Él debía presentarse una sola vez en el mes séptimo. Y para esa fiesta de Yom Kippur era necesario tener 4 animales. El primero, un becerro. En segundo lugar, 2 machos cabríos. Y en tercer lugar, un carnero. El sumo sacerdote entraba en esta única ocasión
Y lo primero que hacía era degollar al becerro. Degollaba al becerro, recogía la sangre del becerro en una palangana y debía entrar con esa sangre al santuario. El santuario era la parte más profunda del templo. Al inicio era un tabernáculo, era una tienda, después fue un templo. Llevaba sangre. Ahora, oiga, el sumo sacerdote se vestía con unas vestiduras que tenían unos bordes especiales. Era una vestidura pomposa, era una vestidura carísima, con un efod acá al frente, un cuadrado que tenía muchas piedras preciosas. Pero el día en que tenía que entrar al santuario, el jefe de los sacerdotes no podía usar nada de eso. Lo único que podía vestir era una túnica de lino, calzoncillos de lino, y así entrar al santuario. No podía entrar con ninguna pompa delante de Dios, porque él no le podía aparentar nada al creador de los cielos. Ahora, ¿para qué entraba en el Yom Kippur? Precisamente para pedir perdón a través de una ofrenda. A eso entraba el jefe de los sacerdotes, vestido de lino y con una palangana con la sangre de la becerra, y rociaba el santuario con esa sangre, a pedir perdón por él y por su familia. Si el sacerdote salía vivo del santuario, eso quiere decir que Dios perdonaba a su familia y a él. Cuando las personas miraban que el sacerdote salía, se emocionaban. Aunque era un día de tristeza porque había que pedirle perdón a Dios, el que el sacerdote saliera les daba esperanza. Pero si el sacerdote ya no salía, ¿qué cree usted que significaba eso? Que Dios estaba demasiado molesto. El sacerdote salía con sus vestiduras y ahora traían a los 2 machos cabríos delante de él. Esos machos cabríos tenían que ser perfectos. Cuando ya se escogía uno, ese macho cabrío era degollado también, y otra palangana para recoger su sangre. Ese macho cabrío era para entrar al santuario nuevamente para pedir perdón por el pueblo. Y otra vez agarraba la palangana, tenían unos utensilios especiales como escobitas, y rociaba el santuario con la sangre. Si el sacerdote salía vivo de allí, ¿qué significaba para el pueblo? Perdón de pecado. Los pecados estaban cubiertos. Eso quiere decir la palabra expiación. La palabra expiación quiere decir cubrir. El sacerdote salía, y ¿se acuerdan que había otro macho cabrío afuera? Oraba: Señor eterno Dios, gracias por perdonar los pecados de este pueblo, los cuales ahora son puestos sobre este macho cabrío, y tú haz de él lo que tengas que hacer. El macho cabrío era llevado al desierto para que se perdiera. Eso significaba que el pecado del pueblo había sido puesto sobre el macho cabrío y llevado lejos para que Dios ya no se acordara de él. Después tomaba al carnero, ya fuera del santuario, en el altar de los holocaustos, en el altar de los sacrificios, tiraba el carnero. Después juntaban las cenizas del carnero y con esas cenizas se rociaba al pueblo, diciéndole al pueblo: sus pecados están perdonados, están cubiertos por la sangre del macho cabrío. Ese es el acto de Yom Kippur, el día de la expiación, Levíticos 16. La otra fiesta que aparece en Hebreos es la fiesta de la Pascua. La Pascua se celebró por primera vez el día en que los israelitas iban a salir de Egipto. El primer mes era para celebrar Pascua, a los 14 días del mes. Ahora, la palabra Pascua en hebreo es la palabra Pesaj. Pesaj quiere decir brincar, pasar por encima de. En la última plaga de los muertos primogénitos, Dios le dijo a Moisés que cada familia tome un cordero según el miembro de la familia. Si la familia es grande, un cordero grande. La familia es pequeña, un cordero pequeño. Y entre las 2 tardes del día 14 van a inmolar. La palabra inmolar quiere decir golpear. Tenían que patear al cordero, pero sin quebrarle los huesos. Mayugarlo, golpearlo, dejarlo morado, dejarlo con hematomas, con púrpura por todos lados. Ellos podían hacer de todo con el cordero quedaba muerto. Después degollaban al cordero y sacaban la sangre del cordero. La sangre del cordero la tenían que pintar en las puertas de su casa, para que cuando el ángel de la muerte
saliera por todo Egipto matando a los primogénitos, cuando miraba la sangre en la puerta, se saltaba a esa casa. De ahí viene la palabra Pesaj, saltar. El ángel de la muerte no podía tocar la casa donde estaba la sangre pintada. Tenía prohibido entrar donde había sangre. Luego asaban el cordero y se lo tenían que comer. Era una cena de Pascua. Se comían todo el cordero y no podían dejar nada del cordero para el día siguiente. Todo lo que sobraba del cordero lo tenían que quemar y no quedar nada. El sacrificio de Pascua tenía que consumirse completamente. Quiero explicarle entonces, ahora sí, teniendo esto en mente, lo que el autor de Hebreos nos está trasladando. En la cruz hubo una mezcla de ambas fiestas. Lo primero que les quiero decir es, Cristo empezó a ser inmolado casi 24 horas antes de su muerte. Lo llevaron ante el Sanedrín, que era el juzgado de Israel, los jueces de Israel, y desde ahí lo empezaron a golpear. Profetízanos, ¿quién te va a golpear ahora? Y le pegaban. Ahora Jesús fue rechazado, escupido, despreciado. Era lo que hacía el pueblo con el cordero de Pascua. Lo mismo, el Padre le dio la espalda a Cristo cuando vio que sobre él había sido puesto el pecado de la humanidad. Quiere decir que Jesucristo le pusieron los pecados encima y se quedó solo. ¿Recuerda el macho cabrío sobre el que le ponían las manos y se iba al desierto? ¿Cómo se iba? ¿Se iba acompañado? Se iba solo, cargando los pecados. Eso hicieron con Cristo, ponerle los pecados encima. Se quedó solo en la cruz. Luego, Jesucristo fue crucificado alrededor de mediodía. Y dice la Biblia que murió exactamente a las 3 de la tarde. Ahora, 3 de la tarde. Pero el cordero de Pascua tenía que ser inmolado y quitada la sangre entre las 2 tardes, dice la Biblia. El ritual de Pascua aparece en Éxodo 12, número 9. Usted lo puede ver en su casa. Éxodo 12, número 9. Entre las 2 tardes. En Israel, la hora exacta en donde empieza la tarde es mediodía y la tarde termina 6 de la tarde. ¿A qué hora sería entonces entre las 2 tardes? 3 de la tarde. Jesucristo no podía morir a las 4, a las 5. Tenía que morir porque era el cordero de Pascua. ¿A qué hora se inmolaba el cordero de Pascua? A las 3 de la tarde. ¿Me explico cómo vamos acá? Ahora, Jesucristo entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Fueron a verificar si estaba vivo. Ya no estaba vivo. Colocaron una lanza en su costado, salió coágulo de sangre con mucha agua. Es lo que sucede cuando la persona muere. Y después iban a quebrarle los huesos. Pero como vieron que ya estaba muerto, dice la Biblia que no lo tocaron. ¿Se podía quebrar los huesos del cordero de Pascua? A Jesús tampoco le quebraron los huesos. Hasta ahí llega la escena terrenal. La Biblia dice entonces en Hebreos que al morir Cristo, esto ya no sucede en el plano natural. Ojo, por favor. Al morir Cristo, con su propia sangre. ¿Qué hacía el sacerdote? La sangre ajena, la sangre de animales. Primero por él y después por el pueblo. Pero Cristo, dice Hebreos, no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre. Mire la imagen. Jesús entrando al santuario celestial. No un santuario humano, al santuario en el cielo. Y dice Hebreos, presentándose delante de Dios con la palangana de su sangre. Con la palangana de su sangre. Yo no sé qué puede usted imaginar a Dios, al Espíritu Santo allá en el cielo viendo a Jesús entrando. O a los ángeles viendo esa cena. Porque esto ya no sucede en el plano natural. Esto está sucediendo en el plano espiritual. Jesucristo está entrando al santuario y está llevando su propia sangre. Y diciéndole, dice la Biblia, Hebreos, no está pidiendo perdón por él, sino está pidiendo perdón por el pueblo. Y el mismo escritor de Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo clamaba por perdón, pero no para él, sino perdón para todos los que están sentados hoy acá y por todos los que han de creer en él. ¿Me voy a entender, iglesia? Ve el cuadro de Hebreos. Entonces el sacrificio de Cristo sobrepasa en creces
lo que los judíos hacían en estas dos fiestas. Hebreos dice que el sacrificio de Cristo no cubre pecados. Oiga esto, por favor. ¿Qué hacían los sacrificios de Yom Kippur? Cubrir. Esa es la palabra expiación, cubrir. Usted está todo manchado de aceite porque acaba de componer algo en el carro y va a ir a almorzar, pero dice, no, todavía me falta. Usted lo único que hace es lavarse las manos, ponerse algo encima y ya no se ve la suciedad porque está cubierta. Hebreos dice que el sacrificio de Jesús limpia las conciencias. El sacrificio de Jesús, la sangre de ese cordero, no está para cubrir su pecado, sino está para anularlo, disolverlo, para que ya no exista. Ese sacrificio hace posible que usted y yo podamos nacer de nuevo. Esa sangre que entró al santuario permitió que nosotros fuésemos convertidos en una nueva criatura, una nueva creación. Dios no está interesado en restaurar lo externo. Dios quiere cambiar, mudar, transformar todo su interior, porque del interior suyo es donde vienen las guerras, donde vienen los problemas, donde viene el odio, el rencor, la ira. Me doy a entender, de dentro suyo y de dentro mío es donde fluye el pecado. El sacrificio de Cristo impide que nosotros entonces demos a luz más pecado en nuestra vida. La mancha que nadie podía limpiar en nuestra alma, la limpió Cristo con su sangre preciosa. Por eso, a medida que avanzamos en la vida cristiana, cada vez pecamos menos, cada vez nos santificamos más, y la vida anterior cada día la olvidamos más. En la cruz entonces hay una fiesta Yom Kippur y hay una fiesta de Pascua mezcladas. Y todo es interesante hasta para estudiar. Pero ¿cuál era la prueba para saber si Dios realmente había perdonado al sacerdote y si Dios había perdonado al pueblo? El sacerdote debía salir del santuario. Ahí es donde entra la resurrección, mi amado hermano. Jesucristo entró con su sangre a pedir perdón por usted y por mí, para que pudiésemos nacer de nuevo, para que nosotros fuésemos nuevas criaturas, nueva creación. Pero eso no hubiera sido posible si al tercer día Él no sale del santuario. La resurrección es la única prueba que usted y yo necesitamos para saber que somos nuevas criaturas, para saber que nuestras conciencias han sido limpiadas de pecado. Sin resurrección estaríamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados, todavía estuviésemos camino al infierno, pero con la resurrección el pecado ya no obra en nosotros, ya no es nuestro rey, nuestro esclavo. La obra del Espíritu Santo de ser nuevas criaturas solo es posible porque el sumo sacerdote de nosotros salió del santuario. En Levítico 16 dice la escritura, cuando el sumo sacerdote terminaba toda su obra, y eso también dice Hebreos, el sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote? El jefe. Le traían su silla y el jefe se sentaba porque había acabado su obra. El escritor de Hebreos nos dice ahí en Hebreos 9 que el sumo sacerdote de nosotros ya no está realizando ninguna obra más. La teoría de los adventistas de que Jesús está limpiando el santuario ahorita, eso es mentira, es un error, es una herejía. El sumo sacerdote de nosotros está sentado a la diestra de Dios. Ahora, hermano, dice la escritura ahí en Hebreos que Dios hacía memoria de la sangre de los machos cabríos, de los corderos. Ahora, imagínese usted esta escena allá en el cielo, el Padre acá y Jesucristo a su derecha sentado. El sacrificio y el mismo sacerdote sentados a la par de Dios. Ahora, Hebreo le añade, ahora vive eternamente para orar en favor de los que han sido alcanzados. Eso quiere decir que cada vez que usted ora, cada vez que usted le pide algo al Señor, lo único que tiene que hacer Dios es ver a Jesús. Y Jesús va a estar intercediendo por usted. No solo se volvió su Salvador, sino también se volvió su intercesor. Y quiero terminar acá diciéndole esto. Jesucristo solo se va a levantar de su silla el día que la trompeta final suene y sea el momento de venirlo a recoger a usted y recogerme a mí. Ese va a ser el momento en que el sumo sacerdote se va a levantar y dice Hebreos, va a regresar por segunda vez, ya no para limpiar pecados, ya no para redimir a nadie, va a regresar para ser el gobernante universal del cielo, tierra y de lo que está debajo de ella.
El Yom Kippur y la Pascua, los judíos hasta el día de hoy la celebran cada año. Cada año. Así lo han hecho durante varios siglos. Pero vea lo que dice verso 27 de Hebreos 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran solamente una vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Nos ponemos de pie, cierre sus ojos, concéntrese un momento, unos minutos más para darle gracias al Señor.